En Euskadi, donde poníamos de manifiesto que la situación del sector turístico es buena, con crecimientos sostenidos y sostenibles, con una tendencia a la desestacionalización y una imagen cada vez más reconocida. Por ello, estamos aprovechando este buen momento para afianzar la imagen de Euskadi como un destino atractivo, que ofrece multitud de posibilidades en un espacio cercano. Euskadi merece un nombre y una sintonía propia, que la representen, que muestre su carácter, sus raíces, su presente y su futuro. Y nos preguntamos, ¿a qué suena Euskadi? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Y qué nos transmite? Es difícil plasmar todo esto en una sola sintonía y en un solo lema, pero esperamos haberlo conseguido gracias al trabajo del compositor vasco Antonio Garamendi. Euskadi suena a tradiciones e innovación, a mar y a sal, al verde de sus valles, al hierro y el humo de la industria fundidos con la cultura, a las ciudades de vanguardia, fieles a sus raíces, a productos de calidad con aromas de pucheros y salsas y a delicatessen culinaria. Euskadi es pura experiencia. Si algo nos define es contar en un espacio tan pequeño con una oferta tan rica de actividades, atractivos, pluralidad de paisajes y opciones experienciales. Euskadi no solo alberga miles de experiencias, es en sí misma una experiencia. Y por ello su claim, su lema, va a ser Basque Experience. Las experiencias que disfrutamos cuando visitamos un país, cuando nos alojamos en un hotel, cuando comemos o cenamos en un restaurante, son recogidas en muchas ocasiones en forma de dedicatorias en los libros de firmas. Esas dedicatorias de puño y letra son marca de cada visitante que se acerca a nuestra tierra y que ahora recogeremos a modo de hashtag. Este lema pretende ser un agradecimiento a cada uno de ellos, un lema y una sintonía que nos acompañarán en la promoción de Euskadi, en vídeos, spots, anuncios, ferias, donde llevaremos la imagen turística como carta de presentación. Y antes de seguir, como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a mostrar el spot de turismo al que hemos añadido la melodía. Esta sintonía y este claim en una serie de programas de televisión que estamos trabajando con EITV y que emitiremos a partir de este domingo. Programas que van dirigidos a la ciudadanía vasca para que puedan disfrutar de rincones menos conocidos por ellos o que, siendo conocidos, esconden puntos de vista y espacios no tan habituales. Ello les convertirá en los mejores embajadores de nuestra tierra y podrán comprobar de primera mano cómo estamos trabajando el turismo de la mano de la sostenibilidad. Comienza el camino aquí, con estas vistas a la vanguardia del Guggenheim, enmarcadas por la tradición de una Escolari. Hemos planteado los programas como monográficos con distintas temáticas, pero siempre con una visión transversal que nos permita introducir los elementos más significativos y propios. El turismo de naturaleza, familiar, industrial, las capitales, la costa, enoturismo son algunos de ellos, acompañados siempre de experiencias gastronómicas y de turismo de compras responsable. Y es que el turismo de compras responsables adquiere relevancia a lo largo de los capítulos para potenciar y desarrollar las experiencias de compras auténticas y únicas. Comercios que agregan valor a nuestra oferta turística, al mismo tiempo que refuerzan e incluso definen su marca de turismo y posicionamiento, evidenciando cómo los beneficios del turismo han de repercutir en la población local y fundamentalmente en nuestro comercio local. Bueno, termino ya. Quiero dar la palabra a la directora general de EITV, Maite Iturbe, que nos va a dar más detalles precisamente de la difusión de estos programas. Eskerrik asko.